Damos gracias a Dios porque una vez más nos encontramos en el programa Escudriñando las Escrituras, con el tema del día de hoy, linaje escogido. Es hermoso iniciar el año con esa certeza, con esa confianza de la grandeza del amor de Dios por esta humanidad, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hay un amor de Dios por este mundo. Y lo mismo, obvio, que tiene que ver con su pueblo. Y a su pueblo le da términos como linaje. Y es de lo que hoy quiero platicar o hablar, reflexionar. Padre, en esta hora te ruego que me bendigas tu palabra, que nos des de esa sabiduría por el Espíritu Santo en el denuedo de entenderla, comprenderla y al reflexionarla, se participe de nuestro corazón, de nuestra vida y al ejecutarla y hacerla, todos los beneficios que conllevan el creer se manifiesten en tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, Padre, Jesús y Espíritu Santo. Amén. Linaje escogido, decía yo, y esto basado en uno de los libros días atrás, inclusive lo mencioné, el Evangelio de Isaías. Quizá alguno dijo como el Evangelio de Isaías. Algunos consideran que Isaías anuncia las buenas nuevas, y evangelio significa las buenas nuevas. Dice que cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación y que viene por los montes, etcétera. Oh, ponte en el monte de Sión, oh anunciadora, etcétera, etcétera. Y anuncia las buenas nuevas a través de el Mesías. Pero bueno, el punto es que Isaías también habla de los eventos futuros. En el capítulo 65 nos enseña de los cielos nuevos y la tierra nueva. El anhelo del mismo Dios que hizo cielos y tierra de tener esa misma preeminencia sobre todas las cosas. El hombre cayó y sabemos que vino la muerte, así vino el dolor, la enfermedad y muchas cuestiones como estas. Encontramos que Juan, el teólogo, en sus cartas dicen que para esto vino y se hizo carne, manifestado en Jesucristo. Dice, para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del maligno. El anhelo y el deseo de Dios luego entonces es destruir toda aquella muerte para dar vida. Esos cielos y esta tierra van a desaparecer según la Sagrada Escritura, vienen cielos y tierra nueva. Pero el creyente no va a estar esperando hasta que esté en el cielo y entonces glorifique a Dios, como en aquel corito cuando lo cantábamos tiempos atrás, que decíamos, allá en el cielo no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Algunos lo creen de esa manera, reciben a Jesús y no quieren tener un encuentro, una comunión, una integridad, andar con Jesús. Están esperando estar allá en el cielo, a donde entonces dicen, sí lo vamos a alabar, sí lo vamos a glorificar. No, esto inicia desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, con las advertencias o las promesas o también las advertencias, decía yo, que Dios nos da. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué ofrece paz? Porque sabe que hay desesperanzas, desconfianzas, temores, miedos, etcétera. Pero en esas declaraciones de Isaías de los cielos nuevos y la tierra nueva, por allá en el capítulo 65 nos enseña y nos dice en el versículo 22, por ejemplo, no edificarás para que otro hombre habite y plantarás y que otro hombre coma de lo de tu trabajo. Pero llega el 23 y dice, no trabajarán en vano. Algo que el Señor siempre ha creído y querido es que lo que hacemos no sea en vano, no trabajar en vano. Bueno, dice, ni darán a luz para maldición. La descendencia, los hijos no fueron ni nacieron para maldición, dice Dios. Y si en Cristo estamos, pues mucho menos. Ahora, también dice, porque son linaje, es lo que quisiera disertar hoy, linaje de los benditos de Jehová, de Dios, del Señor, del Todopoderoso, del Altísimo, del Eterno, como querramos nosotros decir, pero dice aquí linaje, y sus descendientes con ellos. Vuelve a repetir,
Primero dice no darán a luz para maldición y luego dice y la bendición será sobre sus descendientes. En este caso sería un servidor, mi esposa, mis hijos, los hijos de mis hijos, etcétera, etcétera. He comentado que soy parte de una cuarta generación en el Evangelio. Por allá en 1880 y tantos, mi bisabuelo Bernardo estaba buscando los permisos para que se construyese el templo en 1886 más o menos, pidiendo que se construyese el templo o la iglesia. Vuelvo a repetir, él fue de los convertidos a través de los misioneros metodistas que venían de Cornis a trabajar aquí a Real del Monte y Pachuca a las minas. Y doy gracias a Dios por toda esa historia, pero el punto es que yo soy cuarta generación. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi madre junto con mi padre, nosotros ahora, y ya vienen mis hijos y luego vendrán mis nietos y de otros de mis hermanos, ya hasta los bisnietos están trabajando. Y damos gracias a Dios por eso, pero dice, la descendencia será, dice aquí, bendita. No nacimos para maldición, sino en bendición. Ahora, dice en la oración 24, y antes que clamen, o sea, de las bendiciones de los benditos del linaje de Dios, o sea, los que hemos creído en el Señor, dice, antes que clamen, dice, responderé mientras aún hablan, dice el Señor, se compromete, dice, yo habré oído. Es hermoso porque es parte de las muchas bendiciones que Dios tiene para ese linaje que Pedro en su carta dice linaje escogido. Vuelvo a repetir, dice, antes que clamen responderé y dice la escritura, yo, dice Dios, yo. Ya ven que de pronto preguntamos, ¿y quién dice? Y el Señor dice, yo. Y como Dios no miente, va a cumplir. Y vuelvo a repetir, les dice, mientras aún hablan, yo habré oído. Ese versículo se usa mucho para cuando se comparte respecto a la oración, y la oración que vela, y la oración de 15 minutos, de 20. Hay muchos libros que se han escrito respecto a la oración, y hablan de la oración eficaz y de la oración. Bueno, el Señor nos enseña cómo orar según el libro de Mateo, el Evangelio. Cuando le preguntaban, enséñanos a orar, y el Señor dijo, digan de esta manera, Padre nuestro, honrando, glorificando, exaltando al Señor. Pero él decía yo, el tema es linaje bendito de Dios. En ese punto, en esa declaración de nuestro Dios, debemos reconocer que es su gracia, su misericordia, su justicia, su fe, su poder, todos sus atributos participan de ello. ¿Por qué? Por gracia somos salvos, dice el apóstol. Jesús nos dice que la gracia, dice, ¿quién enfermó dice, para que la gloria de Dios se manifieste. La gracia es el favor que no merecemos, y desde el punto de vista de los evangelios es la manifestación del Señor o de la gloria de Dios. Dice la Escritura que la gente lo buscaba y decían, ¿quién es este? Preguntaban respecto a Jesús. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad hace esto? Y dice que en él veían que la gloria de Dios se manifestaba. Nicodemo vino en una noche y le dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. La gloria de Dios se estaba manifestando. ¿Qué significa esto? Se manifestaba porque los hombres eran buenos, porque las mujeres eran correctas, porque no habían cometido faltas, hierros, pecados. No, se manifestaba por la gracia. Pablo el apóstol dice que pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y habla de la gracia, y habla de entonces del pecado. ¿Y qué debo de entender? Que el Señor, a través del perdón, nos otorga el beneficio de sus bendiciones. ¿En qué momento
dejamos de ser un pueblo común para recibir esa gracia en el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. No hay otro momento. No hay otro momento más importante para recibir esa gracia, sino cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Dice que por gracia sois salvos, esto por medio de la fe, porque es un don de Dios, es un regalo, don es un regalo de Dios, por gracia. Entonces se entiende que es el favor que Dios hace para alguien que no lo merece. Y entonces no merecemos ser linaje de Dios, pero al recibir a Jesús como Señor, en ese momento entramos al linaje. Ahora explico lo que es linaje, pero quiero entender que los atributos de Dios, su naturaleza aplica para que ese linaje sobre nuestras vidas sea. Y alcanza a nuestros hijos, recuerden, y su descendencia con ellos, dice. Entonces recibir a Jesús es mucho más que una oración y ser parte de un pueblo llamado iglesia. No, esto va más allá, en la gloriosa manifestación. Ahora, gracia, misericordia. Recibimos la misericordia como parte de ese linaje de Dios. ¿Qué se entiende por misericordia? Es lo mismo que gracia en el griego. Misericordia sería al hebreo, el favor que no merecemos, pero la misericordia tiene que ver con la resolución después de un juicio, y la resolución respecto al juicio en el Antiguo Testamento del pecado es la muerte. No había posibilidad de perdón. En 3 asuntos no había que perdonar pecados: el adulterio, la desobediencia a los padres, y dice ahí la Escritura que el rechazo o no guardar preceptos de Dios. O sea, había muerte. Pero David nos dice que Dios es el que limpia o lo liberó de todo pecado. Dice, Él rescata del hoyo mi vida y me favorece de favores. Y David había cometido falta. Uno de ellos fue el adulterio. Había mandado matar inclusive a la mujer de Urías, a Urías, y había tomado a su mujer y había cometido, se dicen que 7 pecados, no es cierto, cometió muchos, lo pensó, lo premeditó, etcétera, etcétera, pero halló gracia y misericordia de Dios, no solamente el favor de Dios, sino que también, como era condenado, reo a muerte, Dios, a través de ese corazón contrito y humillado, dice que le pidió perdón, dice, el cual tú no desprecias, y es mejor que los miles de sacrificios. Él le pide perdón, es perdonado, es restaurado. Y a mí me encantan esos pasajes porque veo que el Señor sí cumple lo que dice. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevo Testamento dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú. Gálatas 6:1. Yo encuentro ahí que David recibió lo que el Señor tenía como un principio: perdonar, levantar, llevar a esa integridad, rectitud, a pesar de. Bueno, el punto es que operó la misericordia en David. La justicia ahí operó, porque si bien la condena era muerte, el amor de Dios pudo más. Tan es así que en el Nuevo Testamento se dice que el amor cubre multitud de pecados. Y algunos dicen, yo por eso amo mucho a mis hijos, yo amo a mis nietos, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa. Esa es parte, pero se está refiriendo al amor de Dios que se ofreció en la cruz por medio de Jesús. Recordando que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito a través de su sacrificio para que se mostrase ese amor. Y entonces dice que la justicia que opera en nosotros es por medio de nuestro Señor. Y ahora, al creer en Él, somos justificados. Por eso dice Romanos 5, justificados pues mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entra otro atributo de nuestro Señor. Dice que justificados tenemos paz. Ya no hay contienda con el Señor.
cuando se es linaje de Dios, ya no hay contienda. El Señor ya no está peleado con nosotros. Somos justificados y tenemos derecho a las mismas herencias de su Hijo Jesús. Somos coherederos de su reino. Ser linaje de Dios va mucho más allá, por eso quise extenderlo un poco más a los atributos. Encontramos otro de los atributos del Señor, que es la fe. La fe es don de Dios, le pertenece a Él, pero Él pone en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que ya no vivimos nosotros solamente en nuestra carne, sino que guiados por el Espíritu andamos conforme a lo que es bueno y agradable a Dios. Dije lo que es bueno. Y ahí encontramos otro atributo de Dios. No solamente la paz, no solamente la fe, encontramos su bondad. Dios, dice el libro de los Salmos, es bueno y para siempre es su misericordia. De la bondad del Señor le cantamos mucho, y de esa bondad no solamente nos referimos a que es bueno para hacer las cosas perfectas, no, es bueno porque no da conforme a nuestros hechos, sino dice el libro de los Salmos en el 103, como padre se compadece de sus hijos, como el padre que se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Pero ahí pone ciertas cuestiones o condiciones. Los que le temen, la palabra temor en el original hebreo tiene que ver con aborrecer el pecado. Y entonces encontramos nosotros ahí otro atributo de Dios. Y la pregunta es, ¿de dónde está sacando esto? Bueno, pues de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque dice, 6 cosas aborrece Dios o Jehová, y aún 7 abomina mi alma o su alma. Y dice, las manos derramadoras de sangre, quien provoca conflictos entre los hermanos, etcétera, etcétera. El hombre tiende a cometer todo ese tipo de faltas. Si no es una de más, otra es de menos. Yo veo y escucho de que de pronto dicen, es que hubo un plagio de esto y hubo un plagio de aquello. Y nosotros los cristianos como plagiamos muchas cosas, pero fíjense que lo que no plagiamos, o sea, imitamos o le copiamos a otro, es la santidad. No queremos, yo de mi parte lo sabe el Señor y le he dicho, yo quiero ser como tú. No, yo nunca he tratado de ser como el pastor fulano, el pastor sutano, los respeto a la gran mayoría, pero yo quiero ser como Jesús. A mí se me han acercado y cuando ha habido ciertas circunstancias a donde hemos orado, los enfermos sanan, etcétera, etcétera. Recuerdo alguna ocasión, se me acerca uno de los líderes de aquella iglesia en un lugar y me dice, pastor, quiere que ore por él, quiere que le pase lo que usted tiene, que ora por los enfermos y sanan y esto. Y le dije, no, te vas a perder. Y se me quedaban viendo los que se acercaron. ¿Y cómo es posible que quiere algo bueno? Y le digo, no, si quieres ser como yo te vas a perder. Trata de ser como Jesús. Eso realmente vale la pena. Yo quiero ser como Jesús, no quiero ser como otros. Y obvio oré y habían unas piedras, rocas por no decir, porque fue casi como en un cerro. Y yo hasta me preocupé porque cayó la persona como fulminada y cayó entre las piedras ahí, rocas, en un costado, y ya después que se levantó le preguntaba, no te golpeaste, no tienes, y me dice, no, me siento ligero, le dije, pero trata de ser como Jesús. ¿Qué es lo que trato de decir? Fíjense, y decía, ahora que hay plagios, yo me refiero al hecho de que uno toma un cromo de uno y lo pasa para el otro y lo ponen y, ay, gracias por el cromo que me mandaste, pero luego no decimos, pues yo lo quiero atribuir al hermano tal o tal. No, yo siempre he atribuido, inclusive en mis mensajes pongo comillas, pongo comillas inglesas para hacer ver que eso fue una reflexión que quizá tomé de otros, pero que he puesto de lo que considero en el Espíritu de Dios que es correcto aplicar. Y entonces, vuelvo a repetir, Pablo lo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿A qué me refiero? A la integridad.
Otro de los atributos del Señor es la integridad, llamada también en ello santidad, rectitud, y puedo seguir diciendo tantas cosas, pero ¿quién es el depositario de todo esto? Y dicen, bueno, pastor, desde el punto de vista teológico, el Espíritu Santo, sí, pero si tú tienes al Espíritu Santo, entonces eso debe de morar en ti. Pregunto o no. Y no necesito que me contestes. Así lo dice la Escritura y así debe de ser. Por el otro lado dicen, bueno, es que se refiere a Jesús. Algunos inclusive de este pasaje que estoy leyendo me dirán, eso tiene que ver con el milenio. Otro va a decir, no, eso tiene que ver en esa eternidad. Pues en esa eternidad me dice que tengo que trabajar, pero ya empecemos desde ahora, porque ahora la gente se quiere conformar con lo que le dan las autoridades. Pero el Señor dice que el que no trabaja, que no coma. No, usted está mal. Inclusive se van a referir conmigo y me van a decir que estoy loco, que he enloquecido. Pero el Señor desde el libro de Génesis lo dijo. Estamos en enero donde hablamos de mayordomía. Es la única predicación en enero que hablamos de mayordomía, lo que es ofrenda, diezmo, primicia, generosidad, limosna, pactos, o sea, lo que la Biblia establece. Y algunos dicen, ¿a poco existen los pactos? Ha habido muchos comentarios a esto. Y yo nomás encuentro en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, nada más por dar un ejemplo, para aquellos que leen la Escritura y no nada más hablan. Y dice, estos son los que nos comprometimos y firmamos, hicieron un pacto, voluntad que hasta la plasmaron y signaron con Escritura. Dice, y lo firmamos, que daríamos nuestras ofrendas y los diezmos, y viene la relación de hombres. Pero lo triste es que hoy día se hacen ese tipo de pactos y andan ahí los hermanos que lo hacen. Hermano, te estamos llamando porque no nos mandaste lo que nos dijiste. Te comprometiste con el Señor, acuérdate. El problema es que tenemos por ahí unas deudas. Qué triste, porque lo que el Señor estableció lo han pervertido. Bueno, hablamos de mayordomía. El Señor, estoy cayendo en uno de los atributos del Señor, del linaje de Dios, de los benditos de Dios. Dice que al hombre lo puso a labrar el huerto. Labrar significa a trabajar. Desde Génesis el Señor puso al hombre a trabajar. No, es que a mí me enseñaron que el trabajo es una maldición. No es cierto. Dice para guardarlo había que trabajarlo y administrarlo, el huerto. Bueno, el punto es de que entonces encontramos ahí a un Dios que provee. El linaje de Dios tiene la bendición de que tiene su Dios que le provee. Abraham le dijo esto al Señor, ¿verdad? Cuando su hijo le preguntaba, ¿dónde está el carnero del sacrificio, del holocausto? Y contesta Abraham, Dios se va a proveer. Él me pidió, Él me va a dar para que se lo dé, para que lo entendamos, porque a veces no entienden y lo enseñan. No, es que si tú das y ahí rompes el lazo y esto y lo otro, y mira que si... No nos esforcemos a tanto, solamente creerle al Señor. Y Abraham le dijo, el Señor se va a proveer. Y se proveyó del carnero, que Abraham ni siquiera hizo porque se enredara aquel carnero en el arbusto. No. Dice que lo encontró ahí enredado en una zarza. Dios creó la zarza, Moisés ahí vio que Dios le hablaba, etcétera, etcétera. Dios mismo le presenta ahí el carnero para el sacrificio, es el que lo da como sustituto al Hijo. Jesús se dio como sustituto a nosotros para ser salvos. Bueno, todo eso tiene que ver con el linaje de los benditos de Dios. Lo que se pierde un cristiano por no entender esos pasajes escriturales. Y entonces esto va mucho más allá del concepto de que yo soy cristiano. Ahora, dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. A mí me encanta porque dice que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, pueblo adquirido, pero para que anunciemos. Por eso Jesús en las multitudes está trabajando con mi hermano Ricardo Jiménez, por eso Cristo la Roca está trabajando,
Por eso Casa de Alabanza está trabajando. Diferentes hermanos de un servidor, sobrinos, primos, etcétera, estamos sirviendo porque Dios nos sacó de esas tinieblas para predicar esa luz admirable. Lo creo que lo hizo con mi bisabuelo y hemos tratado de honrar esa fe, no tanto del abuelo o bisabuelo, sino del amor que Dios le dispensó a él y nosotros cumplir con ese precepto. Bueno, ¿por qué voy a esto? Porque la raza humana, en lo material, en lo espiritual, por causa del pecado, se ha apartado. Inclusive el creyente llega a cometer faltas y lo primero que tiende es a apartarse. Pero el Señor dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros restaurar. El anhelo del Señor es restaurar. Ahora, cuando decimos linaje, ¿qué entendemos por linaje? La palabra linaje lo saqué del diccionario bíblico. Viene en el hebreo y dice genos, que significa casa, que significa raza, significa familia, significa pueblo, significa tribu, todo lo relacionado con descendencia, ascendencia de una familia. Y luego dice el diccionario bíblico a lo que se refiere el linaje, lo voy a leer literal, dice, son los reconocidos e incorporados en el cuerpo de nobleza. Somos incorporados en el cuerpo de nobleza, o sea, del rey. Por eso nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Pertenecemos a los sacerdotes, pero a la realeza. Ya no somos cualquiera. Nuestro linaje tiene que ver con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, si Dios, que es cierto y no miente, y cumple todo lo prometido, esta bendición de Dios es por la renovación que tuvimos al creer en Jesús. Y en ese momento, todos los beneficios por los cuales Jesús en la cruz se dio, van a ser o nos pertenecen a los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces somos linaje de ese Dios. Y todo eso que les comentaba de la naturaleza de Dios se manifiesta en nuestras vidas por creer en Él, porque hay una renovación que tiene que ver con parte de lo que hace el Espíritu Santo, con la regeneración, la justificación, la santificación, etcétera. Conclusión, somos linaje de la casa, de la realeza, de la familia, como querramos decir, del Dios Todopoderoso. Y si aún no lo eres y estás escuchando, viendo este programa, pues puedes entregarle tu vida a Jesús y una oración que pareciese que es sencilla, pero es poderosa en el Señor. Pero antes voy a hacer una oración pequeña. Padre, si alguien en este momento hace esta oración y no forma parte de ese linaje, yo te ruego que le escuches a la oración que le guiaremos, para que tú te manifiestes a su vida con tu poderoso y glorioso amor. Gracias porque sabemos que nos escuchas, Dios. Amén. Si quieres ser de ese linaje de los benditos de Dios y que se manifiesten en ti todos esos beneficios, di esta oración. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida para una renovación, que tú cambies toda maldición por bendición. Yo te pido que me limpies de toda mi maldad, porque he pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de mis pecados. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des tu herencia, renunciando a la herencia de mis padres, mas recibo tu herencia de bendición. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque ya no tengo condenación. Amén, amén, amén. Una oración más. Dios, en esta hora, yo te ruego que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que son parte de ese linaje bendito de tu pueblo. Tú así lo declaras. Hay una grande bendición. Dicen que el trabajo no será en vano, en lo espiritual, material o físico no es en vano, o sea, tiene frutos y gracias te damos. De la misma manera, nuestra descendencia, nuestra familia es bendecida. Gracias, Señor Jesús,
y que esta manifestación de amor sea hoy y siempre. Amén, amén, amén. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. No olvides mandarnos tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Asimismo, te invitamos a que revises el contenido del canal, donde encontrarás el programa de niños Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa semanal Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. Te invitamos a que actives la campanita para que recibas nuestras notificaciones al instante. Cristo les ama. Nos vemos.